Una pregunta, profe. Sí, ¿Cuántas clases nos quedan aproximadamente? el cuatrimestre termina el 8 de julio. Bueno, en realidad el 9 de julio, pero 9 es feriado. Es el 8, ese es el día que van a hacer las últimas presentaciones. O sea, nos queda la clase del 27, la clase del primero, del 4 y el último el 8. O sea, quedan 2 semanas completas. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a ver el primero que ya vieron de lo que es los if en Python. Entonces nosotros cuando teníamos una condición en PCInt, nosotros utilizábamos el sí, en donde colocábamos aquí adentro alguna condición de algún tipo, y después teníamos entonces una condición, una serie de parámetros que tenemos que realizar, y al final teníamos un fin sí. ¿Sí? Más o menos algo así teníamos. Acá en Python vamos a empezar a tener una manera distinta de utilizar las mismas condiciones, pero que en general las partes son las mismas. En lugar de un sí, vamos a tener un if, que es la contrapartida, digamos, en inglés, es el sí, pero traducido al inglés, if. La condición se siguen utilizando las mismas. En lugar del entonces, lo que se coloca es un dos puntos al final, y no hay una palabra reservada para indicar que es el final. ¿Sí? No hay nada que nos indique que es el final del sí. Pero sí, lo que utiliza Python para poder identificar que forma parte del if es una tabulación o un espacio debajo del if. O sea, todo lo que esté con alguna, eh, a ver, por decirlo de una manera, con un espacio al principio, se lo considera como parte del if. Vamos a ver un ejemplo para que podamos realizarlo. Supongamos que, y para ver lo que le estoy queriendo decir, hagamos una variable igual a 10, por ejemplo. Si yo pregunto de que A es igual a 10, aquí también utilizamos el doble igual para indicar la condición de igualdad. Aquí tenemos que usar sí o sí la doble igualdad. Antes en PCInt creo que teníamos este y ya era suficiente, pero acá sí o sí la igualdad la tenemos que hacer con un doble igual, porque si no estamos haciendo una asignación, ¿sí? Acá este igual, estamos asignando el valor 10 a la variable A. Pero aquí estamos preguntando si la variable A es igual a 10. ¿Sí? Acá estamos preguntando y acá estamos asignando. Entonces voy a poner acá un print que diga A vale 10. ¿Sí? Si esto primero lo guardo, primero hay que guardarlo antes de ejecutar. Ahí me aparece la carpeta, ya voy a elegir, yo elijo un lugar donde guardarlo. ¿Qué día es hoy? Bien. Si esto lo ejecutamos, vamos a ver que nos dice A vale 10. ¿Sí? Verifica que la condición esta es verdadero, entonces me ejecuta esto que está aquí. Si yo, por ejemplo, justo aquí abajo pongo este print que está pegado al margen de la pantalla, vamos a ver que esto se va a imprimir por fuera. Sí o sí se va a imprimir sin importar el valor de la condición. Por ejemplo, acá voy a poner, no sé, mensaje, algo distinto. Esto si lo ejecutamos dice A vale 10 y mensaje. Y si yo cambio el valor de la variable, por ejemplo, en lugar de que valga 10, valga 1, esta condición va a ver que A no es igual a 10, entonces este print no se va a ejecutar, pero se irá a ejecutar este a pesar de que lo ponemos pegado, y la verdad que no. No se está ejecutando el mensaje que está dentro del if, lo cual es correcto. Solamente nos aparece el mensaje este que está aquí. Podemos acá con toda seguridad decir que este print está fuera del if.
¿sí? En cambio, si tuviésemos otro print aquí adentro, con un mensaje dentro del if, podemos ver que es este espacio al principio el que va a determinar que estamos dentro de este if, ¿sí? Y lo único que nos va a determinar que salimos del if es que ya no tenemos ese espacio al principio. Este print, al estar bien pegado al margen, ya se lo considera fuera del if. Vamos a ejecutar esto, solamente deberíamos ver el mensaje fuera del if, que es justamente lo que vemos aquí, pero si volvemos a colocar la variable a igual a 10, vemos los tres mensajes. A vale 10, porque esto lo considera como parte del if, y este dentro del if también lo llega a mostrar, ¿sí? Entonces tenemos que este espacio al principio es el que va a determinar si estos comandos forman parte del if o no. Y no importa si los separamos en muchos espacios. Lo mismo se va a ejecutar con estos valores. Incluso creo que si me pongo a borrar estos espacios vacíos, creo que lo mismo lo va a considerar a estos. A ver, si ahora pongo a igual a 1, ven, solamente aparece el mensaje de fuera del if. Porque aquí considera que este printf, a pesar de estar tan separado de este, y aquí no tengo ningún espacio, yo se los borré a los espacios. No tengo espacio, no tengo espacio. Pero mantiene esta indentación original, esta separación original. ¿Sí? Por eso este print y este print forman parte de este if. Solamente por tener este espacio al principio. La próxima instrucción que no tenga un espacio al principio, ya se considera que estamos fuera del if. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, veamos el primer ejercicio del práctico. Profe, ¿también Sí. pasa lo mismo con el else? Sí. Por ejemplo, hagamos un else. Aquí, tengo que poner un 2 puntos. Lo que esté espaciado después de este else va a ser en el else. Aquí, en el else. Así. Ve acá me dice en el else fuera del if. Porque la condición A es 1, entonces es distinto de 10, entonces me va a mostrar este otro mensaje. Y fíjense que acá tengo un espacio en blanco. ¿Sí? La línea 7 está en blanco. Pero me va a considerar que este print forma parte de este else y este print forma parte de este else. E incluso, si se me ocurre colocarlo así, voy a poner, incluso si se me ocurre ponerlo así, esto lo va a considerar no como parte del else. ¿Sí? Acá incluso me dice que hay un error. Acá dice unexpected indent, una indentación inesperada. O sea, no no está esperando que la próxima instrucción tenga un espacio al principio, ¿sí? Así que sí o sí este tiene que estar abajo. No puede estar con una indentación si no es un else, un while o cualquier otro de lo que lleguemos a ver. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Otra cosa que es nada importante, sino como siempre esas peleas a veces sin sentido. Si esto que yo pongo acá al principio tiene que ser un espacio o la tecla tabulación. La verdad puede ser cualquiera de las dos, pero lo importante es que mantenga consistencia con respecto a lo que nosotros utilizamos. No me acuerdo por defecto en Python si era la tabulación o el espacio, pero es indistinto con cualquiera de los dos. Se pueden ser, acá si bien apreté la tecla Tab, pero veo que me los considero como 4 espacios. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
La idea es que haya un espacio entre el margen y la primera instrucción, simplemente para poder indicar de que este print forma parte de la parte verdadera del if, y este print forma parte del else, y que este está fuera de la condición. Lo importante es este espacio al principio. Puede ser 4 espacios, 2 espacios, la verdad no hay mucha diferencia. Lo importante es que exista y que sea consistente en todo el programa. No, 2 espacios aquí, 3 espacios allá, después 4, después, qué sé yo, después usar tabulación. Sí, la idea es que siempre usemos la misma. Incluso, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Se queja? No, no se queja, pero es un espacio que toma. Pero si después tomo... Pero estoy experimentando, ¿no? Si tengo este print... Acá ahí no tiene la misma indentación. Entonces sí o sí hay que dejarlo con la misma indentación con la que se empieza. Eso es muy importante. Bueno. Entonces veamos, a partir de este ejemplo, el primer ejercicio del práctico 4. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Así lo tienen presente. Y tratan de resolverlo. Es bastante simple, pero es bueno empezar con algo. Recuerden que este ya lo hicimos en clase, incluso lo presentaron en el práctico. Vamos a poner aquí otro renglón. Ahí está. El ejercicio 1 es realizar un programa que indique si un número es positivo, negativo o cero. O sea, tienen que ingresar con la función input un número y le tiene que indicar si es positivo, negativo o cero. Si llega a ser positivo, también indicar si es par o impar. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hacer si un número era par o impar? Con el módulo. Bien. Que el módulo va a ser el símbolo porcentaje. Este. Bueno, háganlo y vamos a ver cómo les sale. Profe, perdón. Sí. Mire, ya creo que estoy teniendo esto en el if. No sé si ya estoy tan... Si me mareé, no sé qué pasó, pero ¿Cómo? ¿Qué pasó? no me estaría saliendo en el if. A ver, ahí no sé qué pasó, a ver. Ahí se lo muestro. ¿Puedo compartir? A ver, sí. Ahí lo saqué yo, ahí lo pongo, a ver. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Bien, yo había puesto así, ¿no? Ah, fíjate que te está tirando una indentación inesperada en A. O sea que no debe haber un espacio aquí. A ver. Fíjate que está como apenas un espacio tenés. A ver si ahora me lo toma. No te olvides del 2 puntos. Ah, acá. Sí, ahora hay que ajustar los ojos. Ahora ya no hay un entonces, ni tenemos la ayuda para escribir lo que sigue. Ahí tendría que estar, profe. Sí, sí, debería funcionar. Ahí está. Ujú. A Sí, ver, me parecía que era... Ah, era eso, entonces.
Era así el espacio que le habías dejado al principio. Ah, bien. Perfecto. Listo, gracias, Muy profe. atentos a eso. Pero es bueno que le aparezcan esos errores porque se van dando cuenta de cómo corregirlos rápido. Bien, gracias.
Bueno, veamos cómo le fue. Acá creo que 2 lo terminaron, pero después vemos si algún otro terminó. Veamos primero el ejemplo de Molina, a ver cómo lo resolvió. Perfecto, profe. Ahí comparto pantalla. Bueno, Bueno, pedía que ingresen un número y en base a ese número ver si era positivo, negativo o igual a cero. Y bueno, en el caso que sea positivo, corroborar si era par o impar. ujú, sí, Entonces acá está en este if, compara, pregunta si es positivo, o sea, mayor a cero. Y dentro de ese if tenemos otro que tiene la condición para determinar si es par o impar. ujú, Bueno, eso sería por la rama del sí de ese if, o sea, si es mayor es positivo y bueno, compara si es, se fija si es par o impar. Y por la rama del no, pregunta si ese número ingresado es igual a cero. En caso ujú, de que sea igual a cero, muestra el mensaje que dice que es igual a cero. Y por la rama del no, nos dice que el número es negativo. sí. Lo ejecuto ahora para que veamos. No sé qué número quieren que ingresemos. Sí, ingrésate 3 números, 4 digo, un par, un impar, positivo y negativo. Ujú, Acá ingresa el 5, dice el número ingresado es positivo e impar. ujú, Si pongo el 4, dice el número ingresado es positivo y par. ujú. Si pongo el 0, me dice que el número ingresado es 0. Si pongo menos 10, me dice que el número es negativo. Bien, 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 bien. Em, y después seguía 8 es puro. Le muestro, profe. Eh, Ahí se ve. Sí. Bueno, que era eso, primero pregunta el número, Ujú, después pregunta si el número es positivo, y si es positivo se fija si el resto da 0 o 1, para saber si es ujú, par o impar. Si no, el número puede ser negativo o 0. ujú. Bien, bien, bien. Ejecutamos, ingresamos el número, ejemplo, de 8, positivo y par, 7 positivo e impar, después menos 2 es negativo, y si no, también 0. El número es Ujú, 0. bien. Muy bien. ¿Y alguien más lo hizo y quiera compartirlo? Yo lo hice, profe, pero creo que me confundí en la última parte también. A ver, lo A ver. muestro, a ver. ¿Se logra ver? Sí. Bueno, hice algo parecido que mis compañeros, ¿no? Pero me parece, a ver, Mm, el ejecutador. Ingresamos un número, ingresamos por ejemplo el 8. El número es positivo y es par. A ver si ponemos un 0. Ahí creo que me faltaba el error. Ah, no. mm, Bueno, está bien. Me sabe ahora que está bien. sí. A ver, ponemos con un negativo. Claro. Ahí da, solamente te tendría que mostrar. Quiero mostrar que es negativo. Sí, solamente es. Claro, lo que deberías hacer es colocar todo esto adentro del A mayor a cero, Ah, bien. para que cuando Así. detecte que es positivo, pregunte si es par o impar. Bien, ¿y eso lo agrego con otro if o lo agrego con... Sí, con otro if sería, ¿cierto? No, lo colocas adentro y les das los espacios correspondientes. Mm, O sea, tendría que...
Acá tendría que poner las condiciones directamente. Sí, sí, sí. Ah, sí, voy a poner el print. No, preguntar. Tendrías que poner si A es par o si A es impar. Ah, está, listo. Ujú. Por eso, con otro Por if. eso, Perfecto. moves esto para allá adentro, con el espacio bien. correspondiente. Bien, listo, profe. Ujú. Gracias. Bien, le voy a mostrar otra manera de hacerlo, simplemente como para explicar cómo hacer con los else if. Sí. Supongamos, necesitamos pedirle al usuario un número. Vamos a hacer num, que va a ser igual al entero de input, ingrese un número. ¿Sí? Con esto pedimos el número. Esto saco por las dudas. Aquí pregunto, if número mayor a 0, tengo que preguntar if si el número porcentaje 2 igual a 0. Entonces con esto sabemos que es par. Lo voy a poner un poco separado por las dudas. No confundir. Acá decimos con un print. El número es positivo y par. Else, el mismo mensaje, pero diciendo que es impar. Después deberíamos colocar un else, como hizo un compañero, y después poner un if. Pero Python nos permite juntar estos dos, este else y este if, en una instrucción que se llama juntar el else y el if. Se va a llamar el if. Y tenemos que poner una condición. Cuando vemos el if, es como decir else if, los dos juntos. Entonces acá podemos decir número menor a 0 para los negativos. Vamos a poner el número es negativo. Y else para el último, que es el número es 0, que es lo último que nos queda. Uy, 2 puntos, siempre faltan los 2 puntos acá. Se pregunta el número, preguntan por 3, es positivo e impar. 2, positivo y par. 0 y menos 2 es negativo. Entonces aquí una pequeña mejora de los que hicieron. Simplemente tenemos este el if para poder juntar los else con los if. Un detalle para tener en cuenta, no hay la instrucción según. ¿Sí? ¿Se acuerdan el según que les permitía elegir como de una lista de opciones? Por ejemplo, según A, si valía 0, si valía tanto, y nosotros ir ejecutando en función de los valores que teníamos. Eso acá no lo tenemos. Sí o sí tenemos que hacerlo con los if y los elif, y por último un else para el por defecto. Aquí no tenemos una instrucción para poder hacer la misma función. Simplemente se utilizan con los if y con los elif. Y nada más. No tenemos cómo reemplazar el según de manera directa. No hay una estructura exclusiva para eso. Simplemente hay que usar los if de manera encadenada como se podría utilizar aquí. Bien. El segundo ejercicio es el de... De los triángulos. El de Ver los si triángulos. Pero eso se isósceles lo de dejo para equilátero. que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Porque este ya lo habíamos visto y ya tienen la capacidad para resolverlo ustedes por su propia cuenta. Así que pero lo podemos ver el lunes como para que lo vayan pensando y tratar de hacerlo tranquilo. Pero es para avanzar un poquito más con las otras instrucciones. Así adelantamos un poco de
de temas. Así que el ejercicio 2 se lo dejo para que lo resuelvan ustedes. Ya lo resolvieron en el primer práctico, es simplemente adaptar el código a lo que es Python. Y fíjense si pueden utilizar el elif, que seguramente lo van a necesitar. Entonces pasemos al 3, que este sí lo voy a resolver, pero primero tenemos que ver un poco cómo utilizar otra instrucción de Python. El ejercicio 3 nos dice: escriba un programa que calcule la suma y el promedio de 5 números ingresados por el usuario. ¿Sí? Hay que pedirle 5 números al usuario y hacer el cálculo. No, el trabajo práctico es individual. El práctico final que vamos a ver ahora a finalizar la clase, ese va a ser grupal. Pero este práctico 4 es individual. Bien, veamos. Antes de ver la resolución de este ejercicio, veamos primero otra cosita más. Para resolver ese ejercicio necesitamos usar una instrucción que se asemeje al para de PSINT. Pero acá no tenemos uno directo, tenemos algo que se llama for. Pero antes de ver el for tenemos que ver una cosita antes. Hay una función en Python que se llama range, rango, traducido al castellano. Y rango me permite a mí, como el nombre lo dice, determinar un rango. Vamos a imprimir lo que me devuelve esta función rango. Y rango por defecto necesita dos parámetros. Un valor de inicio, por ejemplo, 0. Y un valor final, por ejemplo, 5. ¿Sí? Pero vamos a ver qué es lo que pasa con ese valor final. Vamos a imprimir lo que me devuelve la función range entre 0 y 5. ¿Sí? Vamos a guardarlo. Ups. Lo ejecuto. Me devuelve el range, pero no me devuelve el valor. Qué pícaro. Me devuelve la función. A ver cómo lo podía... Quiero que me muestre los valores. A ver. Range, como es una palabra, una función medio reservada. A ver, necesito que me lo devuelva. Bueno, le explico cómo funciona y de qué se trata. Bueno, este valor range me va a devolver un tipo de dato como si fuese un arreglo que toma los valores desde 0 hasta 5. 5 más 1, ¿sí? Siempre toma uno más. Me toma unos valores de rango. Vamos a utilizar este valor de range para poder utilizar el reemplazo del para, que en este caso se va a llamar for. Nosotros usábamos, vamos a ponerlo aquí la comparativa, para y desde 0 hasta 1. ¿Sí? Por ejemplo. 0 hasta 10, por ejemplo. Hacer tal cosa, teníamos un fin para. ¿Sí? Más o menos esta era la estructura que nosotros teníamos del para. Eso va a ser reemplazado con un for, una variable i, que va a tomar los valores del rango de 0 hasta 5, que este 5 va a ser un valor más. De nuevo un dos puntos, y vamos a hacer un print i, para ver qué es lo que nos va mostrando. Fíjense que nos va a dar el valor 0, 1, 2, 3 y 4. Fíjense que nosotros acá el rango le hemos dicho, bueno, que vaya desde 0 hasta 5, que en realidad no me toma ese valor 5, sino que me va a tomar uno anterior. Por eso este valor que está aquí es uno más del que realmente vamos a recibir. Por eso tenemos el para,
Aquí está la variable con los valores que va a tomar. In, una palabra que trabaja en conjunto con for, y es para tomar los valores que están dentro de este rango, ¿sí? Entonces, de esta manera hacemos lo mismo que hacíamos con el para. La variable que va a ir tomando los valores desde 0 hasta 5. Y acá tenemos que agregar qué rango va a tomar. Pero hay que tener en cuenta que este valor que le vamos a dar, el segundo valor, es uno más del que realmente vamos a obtener. Porque acá tenemos el valor que va desde 0, acá le decimos desde 0 hasta 5, pero en realidad el rango me lo da desde 0 hasta 4. O sea que no me lo toma en cuenta al 5. ¿Está claro? Pero podemos poner cualquier número dentro del rango, profe. Sí, o Sí, sea, siempre y ponemos el cuando 1. el primero sea más chico que el segundo, ¿sí? A menos que pongamos un rango negativo. Por ejemplo, de 0 a 5, de 0 a 10, vamos a tener desde 0 hasta 9, podemos poner desde 4 hasta 10, vamos a tener desde 4 hasta 9. Sí, si pone el número grande. Y puede ser decreciente porque vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Poner el número grande al principio, hacerlo hasta 0 y darle un valor negativo. Ahí entra el tercer valor, que era el paso, ¿sí? Nosotros indicábamos en el para, poníamos con paso tanto, y nos daba ese Profe, paso. Sí, para que llegue hasta 0, ahí tendré que poner -1, porque si no va a llegar hasta el 1. Lo va a sí, hacer sí, del sí, 10 sí, al 1. porque acá se considera uno más. Sí, 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 está claro eso. Pero es para que lo vean aquí en el ejemplo. Lo mismo pueden poner pasos decimales, por ejemplo, de 0 a 10 con un paso 0.5. Le va a tomar, no, debe ser un entero, perdón. Acá pequeño error mío. Me estoy confundiendo con otro. Aquí el Sí, sí, paso tiene que ser puede con ser entero, ¿verdad? entero, sí, sí. De 0 a 9 con paso 2. Entonces podemos ahora sí resolver el tercer ejercicio, que simplemente es el for que toma el valor i en el rango 0 hasta 5, puedo especificar aquí. No, el paso es 1. Aquí lo importante es, siempre aquí vamos a tratar de empezar con un rango 0 hasta este número 5. ¿Sí? Si bien no me toma el número 5 porque me va a tomar el 4, pero en total van a ser 5 números. Así que sí es importante empezar desde 0. Si empezamos desde 0, sabemos que este que está aquí va a ser la cantidad de veces que se nos va a repetir. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, primero y principal, es tener un acumulador. ¿Soy yo Con igual a 0, o se porque queremos trabó la calcular el pantalla? promedio de No los se 5 ve. números. ¿Cómo? Creo que se quedó congelada la pantalla. No sé si Ah, soy yo. otra vez. Sí, acuérdense que este programa, el Tony, no le gustaba. Primero pongo un acumulador. Hago este for. Aquí voy a grabar una variable, por ejemplo, un número igual a, voy a considerar enteros. Input. Ingreso un número. Y aquí voy a hacer que acum va a ser igual a acum más el número. Y luego acá el print final que diga promedio vale. Y aquí tengo el acumulador dividido en 5. Ingreso un número, por ejemplo, 5, 6, 4, 1, 2. Me dice que el promedio es 3.6.
¿sí? Fíjense que aquí O sea, ahí el resultado no importa si es entero o no, digamos. Puede salir cualquier, digamos. me toma Así. enteros. Yo acá al ponerle int, me va a detectar que lo que yo ingreso me va a convertir en realidad al número en un entero. Si Ya. llego a poner un punto decimal en los enteros, se va a quejar porque va a decir no es un entero. En cambio, si esto lo pongo en vez de int, lo paso a float, como habíamos visto, puedo ingresar números decimales. 2.3, 3.4, 5, 2.2, 5.6 y 4. Y me da un resultado decimal. Profe, y en el caso de los vectores, acá sería similar a PCInt, ¿o no? El caso de los arreglos es parecido, pero no se llaman arreglos, sino que se van a llamar listas. Pero eso lo tiene que dar Jorge, o tal vez lleguemos a verlo el lunes, o al finalizado la clase del lunes, capaz que podamos ver un poco de listas. Bueno, sí, el lunes podemos ver listas, pero tienen otra particularidad las listas. Pero ya la vamos a ver. Pero sí, existen. Existen. Bueno, este sería el ejercicio 3. Se los dejo para que lo prueben. Y les dejo acá abajo el enunciado del ejercicio 4, que también es utilizar un for. Ustedes van a ver cómo lo van a usar. Eh, eh, no, necesitamos usar otra cosa. Ahora estoy viendo. Sí, necesitamos otra estructura. Les dejo esto para que lo copien. Y en un ratito vemos esa otra estructura.
Bueno, sigamos. Espero que ya lo han podido probar. El ejercicio 4 y el 5, para poder resolverlo necesitamos otra estructura más de programación, que la vamos a ver ahora, pero pero le voy a dejar que vean los ejercicios para el lunes. La estructura que vamos a ver ahora es otra de las repetitivas, que es ¿se acuerdan del mientras? Mientras una cierta condición, hacer tal cosa y teníamos un fin mientras. Esta instrucción en Se volvió a Python trabar, profe. Ahí Uh, está. ah, Esa misma instrucción para la instrucción repetitiva de manera condicional va a ser con un while. Y con el while va a ser una condición, por ejemplo. Se congeló, profe, disculpe. uh, es, ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces ahora no tenemos un mientras, sino que tenemos la misma palabra, pero en inglés, un while, una condición, un dos puntos, y bueno, y las instrucciones que vamos a colocar con un margen a la izquierda, que van a formar parte de ese while. Cumple la misma función que el otro, simplemente es while, la condición, y todo lo que vamos a colocar aquí abajo. Por ejemplo, veamos. Sí. Hagamos algo medio forzoso. A igual a 0, para dar un ejemplo nomás. Si A es distinto de 10, que imprima el número, por ejemplo, print A, y que A sea igual a más 1. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, se va a ir repitiendo hasta llegar al valor 9. Empieza desde 0, empiezo tomando el valor 0, se fija, A es distinto de 10, así es como hacemos el distinto, el signo de eliminación y el igual. Si A es distinto que 10, si esta condición es verdadera, o sea, A es distinto de 10, se va a ejecutar lo que esté aquí abajo, ¿sí? Imprimir el valor de A e incrementar en 1 el valor de A. A ver, disculpen.
Bueno, ahora sí volví. ¿En qué estaba? Creo que estaba explicando lo que hacía el bucle. Bueno, Sí, mientras la profe. condición sea Estaba explicando verdadera, lo que hacía el while. me voy a imprimir el valor de A, siempre y cuando esto sea verdadero. Si es verdadero esto, entra el bucle. Entonces, si A es distinto de 10, es 0 al principio, va a entrar aquí, me muestra el valor de A y lo va a incrementar en 1. Pasa a tomar el valor 1, ¿sí? Primero 0, después 1, 2, 3, 4, hasta que llega al valor 9, me imprime ese valor 9, incremento en 1 el valor de A, vuelve a preguntar si A es distinto de 10, aquí ya es falso porque A es igual a 10, entonces sale y no hace más nada. Y A toma el valor de 10, aquí fuera del bucle. Fuera del while. Entonces fuera del while, A toma el valor 10. ¿Sí? Que es la incrementación que hizo, preguntó y sale y ya queda con ese valor. Sí, al igual que el mientras, trabaja con una condición. Un par de aclaraciones, en realidad una muy grande, que es no tenemos el repetir hasta que. Aquí en Python no hay una instrucción que haga lo mismo. Hay que hacerlas todas con el while. Todos estos bucles con condiciones se hacen con el while. Y todos los bucles con tamaños definidos, ¿sí? Como bien sabíamos de que estos son estructuras repetitivas en el que conocemos de antemano cuántas veces se va a repetir, porque el rango sabemos que va desde 0 hasta 4, tiene una cantidad finita de veces que se va a repetir. Aquí no siempre lo sabemos. Aquí justo lo hacemos incremental y sabemos que van a ser 10, pero por lo general no lo sabemos. Profe, ¿se puede Sí, colocar en el rango una variable? Por ejemplo, n. el valor... Sí, disculpen que nuevamente me están llamando. Yo no entendí qué es lo que dijo al último. Bueno, y terminamos con ese while. O sea, no tenemos el repetir, sí tenemos el mientras, Profe, con la disculpe, condición. al Sí, último que dijo que no siempre vamos a saber a qué equivale el while. Disculpe, no entendí eso, disculpe. no sabemos cuántas veces se va a repetir. Aquí sí, Ah, porque bien. hacemos un incremento. Pero, por ejemplo, en el ejercicio 4, que justamente ahí ponen uno que ya lo resolvieron, pero los ejercicios del while lo vamos a ver el lunes, pero voy a compartir el enunciado. El 4, que dice escribir un programa que pida al usuario que ingrese valores enteros, que pueden ser positivos o negativos. Cuando se ingrese un 0, el programa debe terminar y mostrar la cantidad de números positivos y negativos que fueron ingresados. O sea, acá no sabemos cuántas veces el usuario va a ingresar un número. Puede ingresar 3 números, puede ingresar 4, no puede ingresar ninguno. O sea, el primero puede ser un 0 y listo. O sea, no sabemos de antemano cuántas veces se va a repetir el bucle. Por eso, en estos tipos de programas, el while es el que nos va a dar la solución. Es la herramienta que tenemos que usar en estos casos. Disculpe, profe, ¿nos puede enseñar a poner Podría el ser comando con... ese de aleatorio, digamos? Sí, es con la función random. Déjenme buscar cómo se usaba. Rapidito. Bien, tenemos... Estará sí, aquí mostrando está. en el práctico, por lo dudas, ¿no, profe? ¿Está bien? Ah,
tenemos que usar, voy a borrarlo a esto, una librería especial que se llama random. Tenemos que traerla, tenemos que importarla, ¿sí? Y aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, print o una variable a igual a random.randint entre 1 y 100, por ejemplo. Esta función, que forma parte de la librería random, sí que tenemos que importar previamente, me va a dar una cantidad variable de enteros, entre 1 y 100, por ejemplo. Entonces, si esto lo imprimo, vamos a tener, dice 84, bueno, 41, 68, 70, 6, 49, etc. Con esta función hacemos ese rango que solíamos usar con el azar. Con el aleatorio, digo. Bien, gracias, profe. Ujú. Una pregunta, ¿dónde entra usted para ver estos tipos de comandos, todo esto? Google, Ah, yo pensé que lo Python, hacía número de... aleatorio, Python. Tenés que entrar a ver las librerías, por ejemplo, random, y tenés la documentación de random. Hay muchísimo. O sea, tenés... Pero este comando en el que tenemos que usar, este no tenemos que usar para el 4, ¿no? En el 4 tenemos No, que no, usar el no, no, while. no, no, alguien me preguntó cómo hacíamos números aleatorios y les dije que era con Ah, esto. bien. No, no, nada que ver con el 4. No, número aleatorio recién en el 7. Por eso todavía no, alguien se quiere adelantar, pero bueno, mejor. Todos los ejercicios que les di ahora en este práctico son ejercicios, los enunciados son los mismos que los que ya vimos. Simplemente hay que hacerlos en Python. Los que son de arreglo, no le puse arreglo, sino que le puse listas, porque son las listas el concepto que se usa en Python. Pero el resto de los ejercicios son todos iguales. A lo sumo, el primero, fusioné 2 en 1, pero el resto son todos distintos. Excepto el último, el número 10. Ese sí es totalmente nuevo porque necesitamos una herramienta exclusiva de Python para poder resolverlo. Pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto. Capaz que lo veamos el viernes de la semana que viene, al ejercicio 10. Más o menos. Bien. Ahora me interesa que veamos el tema del ejercicio final, el práctico final, la evaluación final. Ese que van a tener que desarrollar ustedes en grupo y presentarlo el 8 de julio. Primero quiero saber si ya estuvieron hablando entre ustedes y tienen grupos formados. Así ya los vamos anotando. Profe, ¿puede ser de 3 integrantes nomás del grupo? Sí, sí, ¿De la cuánto idea es lo era máximo, profe? hasta 4. Porque son muchos, sí, la verdad son muchos. Si lo hacemos muy chicos los grupos, van a ser muchos grupos y no nos va a dar el tiempo. Bien, Pero puede profe, ser de 3, 4, 2. ¿le Si puedo se, dar los nombres de los integrantes? si se tienen bronca con alguno, pueden ser 2. 1 no. ¿Le puedo dar el nombre de los integrantes, profe? Sí, déjenme, ya los voy a ir anotando. Esperen que comparta esto, si ya vamos viendo. Dejo de grabar porque ya no formo parte de la clase.